Una comunidad enardecida se levantaba para hacer justicia por su propia mano, pues un hecho inaceptable acababa de ocurrir en dicha población. Las gemelas Dulce y Rosa Rodríguez Olveda, de 23 años de edad, eran acusadas por los pobladores de haber acabado con su cuñada. Por palabras de ellas, ella era una bruja que quería acabar con su familia. Su propio hermano no podía creer lo que esas gemelas acababan de hacer. Entre el alboroto de la población, ellas fueron subidas a la policía para dar su declaración. Dicho acontecimiento ocurrió luego de que la madre de ambas gemelas sufriera a causa de la cirrosis. Ellas la llevaron con médicos, pero al no poder curarlas, la llevaron con un curandero, que les dijo que ellas deberían de tener cuidado con su cuñada, ya que ella les estaba haciendo brujería para acabar con su familia, para poder quedarse con sus propiedades. Al pasar el tiempo, la madre de estas gemelas murió debido a su enfermedad. Después de esto, las gemelas captaron de lo que le había dicho el curandero era verdad. Después del fallecimiento de su madre, ellas se convencieron de que este curandero les había dicho la verdad. Constantes fricciones empezaron a subir el tono con su cuñada. Llegó a un punto en el que su padre de estas gemelas hizo que se fueran de la casa, es decir, el padre sacó a las gemelas de su casa. Cuando las gemelas fueron detenidas, estas no mostraban dolor, ellas se mostraban totalmente serias. Una vez llegada a la comisaría, les preguntaron sus nombres y empezaron a ser interrogadas. Su comportamiento de estas mujeres era frío. Una vez llegando a la procuraduría, comenzó el interrogatorio. Preguntaron sus nombres y de qué las acusaban. Ellas fueron separadas para rendir su declaración. La primera interrogada fue Rosa. Ella empezó a narrar el hecho, mencionando que su hermano, el que vive en Pachuca, le dijo por teléfono que Beatriz tenía embrujado a su papá y que por eso las había corrido de la casa, ya que el padre de estas gemelas pensaba dejarle todas las propiedades a su cuñada. Estas gemelas se dieron cuenta de que lo que estaba diciendo su hermano era totalmente cierto, ya que su padre las había corrido a las dos y su cuñada y su hermano se habían quedado a vivir en esa casa. En un principio no la querían matar, aseguró Dulce que las brujas no existían y que solo eran inventos que había creado la gente. Entonces fue cuando vieron al diablo. El policía las interrumpió y le preguntó a Dulce si realmente había visto al diablo y que si estaban convencidas de haberlo visto. Ella comenta que una noche antes del asesinato, iban ella y Dulce por la esquina frente a la casa de su padre y su hermana vio una sombra en la pared. Dulce se detuvo y temblaba. Ella afirmó diciendo: yo vi lo que ella veía. Era la sombra del diablo que estaba en la casa de mi papá. Dulce le dijo a Rosa que tenía razón, que ella decía la verdad. Entonces ellas empezaron a planear cómo iban a deshacerse de su cuñada. Recordaron que su papá iba a ir a Pachuca a recoger unas cosas. Ellas iban a aprovechar ese tiempo para asesinar a su cuñada. Al llegar a su casa, planearon cómo deshacerse de su cuñada y recordaron que su papá se iba a ir a Pachuca a recoger una camioneta. Ellas iban a aprovechar ese momento para asesinar a la cuñada. Esa noche mencionó que no podía dormir, ya que tenía miedo de lo que ella le podía hacer, ya que se supone que era bruja, y pensaron que Beatriz las iba a congelar. Ellas se quedaron esperando a que el papá se fuera de la casa. Una de ellas agarró una funda de almohada en la cual metió una Biblia, agua bendita, un rosario y un libro de oraciones. Cuando se fue su papá, Dulce entró a la habitación. Ella estaba sudando y temblando. Rosa le preguntó que si tenía miedo y ella dijo que sí, que tenía mucho miedo, ya que Betty era bruja
y que probablemente algo les haría. Cuando entraron a la casa sintieron mucho frío. Ellas comentaron de que sentían mucho frío y pensaban que se iban a morir. Ellas aún conservaban la llave de la casa, así que no levantaron ninguna sospecha. Empezaron a subir los escalones y a ver en dónde se encontraba Beatriz. Al escuchar el llanto de un bebé, se dieron cuenta de que ahí se encontraba su cuñada. Ambas corrieron gritando y se fueron directamente hacia Betty. Dulce agarró a Betty y la empujó. Después de eso, ambas gemelas le tiraron agua bendita a Betty. Después de eso, Dulce trató de amarrarla como pudo, agarró el Cristo y la golpeó en la cabeza. Ella empezó a perder la fuerza y el conocimiento por el golpe que había recibido. Después de esto, Dulce dijo que Betty agarró y abrió la boca y sacó la lengua como si fuera una serpiente. Después de esto, Dulce volvió a golpear a Betty y esta chica quedó inconsciente. Ellas levantaron el cuerpo para bajarlo, pero este bebé, el hijo de Betty, empezó a llorar. Entonces, por la desesperación de que alguien las fuera a descubrir, una de ellas subió y arrojó al bebé hacia la pared. Entonces bajaron y se fueron al patio para poder deshacerse del cuerpo de Betty y del bebé. La metieron en un costal y ahí la llevaron hasta su casa. Después, al llevarlas a su casa, sacaron el cuerpo y empezaron a cortar el cuerpo de los dos, de Betty y del bebé. Las metieron en un fogón. Esta era la primera declaración de Rosa, mientras su hermana Dulce se encontraba en otra sala de interrogación para dar su versión. Dulce fue puesta bajo tortura mientras daba su declaración. Le dieron un brutal castigo, pero ella solo decía: Betty era solo una bruja. Por eso acabamos con ella. La pareja sentimental de la víctima se presentó a declarar a eso de las 12 de la noche. Llegaron familiares y varios habitantes de la zona cercana a fin de exigir justicia ante tales hechos. Ellas fueron recluidas en el Centro de Adaptación Social hasta esclarecer los hechos. Solo unos meses después, en su segunda declaración, relataron algo completamente distinto. Ellas afirmaron que habían actuado en defensa personal, pues según Beatriz, su cuñada, las había atacado. Mencionaron que el 30 de junio del 2008 llegó Beatriz, de 16 años, cargando a su bebé de 3 meses de edad. Ella se acercó y entró a la habitación. Después, según estas gemelas, se percataron de que era su cuñada. Supuestamente Beatriz empezó a decirles de cosas a estas gemelas. Supuestamente Beatriz agarró y dejó al bebé en la cama, mientras Beatriz se dedicaba a insultar a las 2 hermanas. Estas chicas, según, estaban tranquilas y no le hicieron caso, por lo cual se supone que Beatriz, enfurecida de que la estuvieran ignorando, agarró a una de las gemelas y empezó a golpearla. En eso, la otra gemela agarró y empezó a defender a su hermana. Fue ahí donde empezaron a agredir a Betty, pero se supone que esto fue en defensa personal. Betty en aquel entonces llevaba una venda en la mano. Se dice, según en esta segunda versión, de que las gemelas agarraron y la tiraron en el piso para soltarle la cabeza, pero mencionaron que Beatriz tenía más fuerza y entre el forcejeo ella la estaba insultando a las gemelas. Las gemelas, como vieron que estaban en peligro, le dieron una tremenda golpiza a Betty y con la misma venda que llevaba Betty en la mano terminaron ahorcándola. En ese momento el bebé empezó a llorar y como se supone que ambas estaban eufóricas, mataron al bebé. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, se supone que agarraron al bebé y le taparon la nariz y la boca y fue ahí como el bebé dejó de moverse. A solo unas horas se fueron a la parcela de su padre, de nombre Trinidad Rodríguez, de 60 años de edad. Una vez acabando sus labores, ellas regresaron a la casa solas,
pues se supone que el papá regresaba hasta la noche. Ya en la casa empezaron a pensar qué iban a hacer con los cuerpos, y a estas mujeres se les ocurrió poner el cuerpo en un fogón junto con el bebé, y otra parte del cuerpo empezar a descuartizarlo y cortarla, ya que la entrada del fogón era muy estrecha. Pero entre las dos metieron los restos a este lugar, a este fogoncito, porque se supone que así van a borrar todos los hechos. Durante el día todos empezaron a buscar a la madre y a su bebé, ya que Betty tenía compromiso con su hermana, quien iba a ir a lavar los trastes a casa de su hermana. Los parientes de Beatriz estaban preocupados por la desaparición, así que decidieron ir a la casa de esta gente. Fue entonces cuando Celso Rodríguez Olvera acudió hacia sus hermanas, las gemelas, y en ese justo momento las vio manipulando las extremidades de los cuerpos, mientras las metían en el fogón. También miró que en un costal había partes de cuerpo, de la cintura hacia abajo. El sorprendido preguntó que por qué habían hecho eso, y ellas respondieron que su cuñada tenía embrujada a la familia y que por eso habían acabado con ella. El hermano, por temor de no verse involucrado, salió corriendo y se fue. Ahí lo vieron nervioso y asustado. Luego de eso, Florentino Sánchez López, hermano de Beatriz, se percató de la terrorífica escena, a lo cual dio parte a las autoridades. Alrededor de las 8 de la noche de ese mismo día, él buscó a las hermanas Olveras, pero ellas ya habían desaparecido. Ellas habían huido. Ellas estaban escondidas en una cueva. Florentino empezó a buscarla por todos los alrededores y minutos después las encontró. Empezó a agredirlas en forma severa y pidió ayuda a los vecinos y comentó a los vecinos lo que estas mujeres habían hecho a su hermana. Minutos después, vecinos llegaron enardecidos al lugar, queriendo linchar a estas mujeres. La comunidad quería lincharlas a las fuerzas, pero ellos decían que en realidad la bruja era su cuñada, que querían quitarle la maldición a su padre y por eso fue que la mataron. Los vecinos empezaron a arrastrarlas durante mucho tiempo. Ellas empezaron a gritar y a llorar, pero en ese justo momento llegó la policía. Despejaron el lugar y las subieron a la patrulla, así evitaron que las lincharan. Ellas fueron llevadas a Tulancingo y luego las llevaron a las oficinas central de la Procuraduría en Pachuca. Se confirmó que justo en la detención que tanto Rosa como Dulce estaban en sus 5 sentidos. Al cometer el crimen, no se encontraban bajo consumos de alcohol ni de drogas. Rosa insistía que mató a Beatriz por ser bruja, y para confirmarlo, mostró una parte de su cuerpo en donde ella mostró una parte de su hombro en donde tenía unas huellas de una mano en forma de resequedad. Comentó que el curandero le dijo que Beatriz estaba haciéndole brujería a toda su familia y que cuando todos murieran, ella se quedaría con las casas y el terreno que le pertenecían, siendo, según el brujo, sugiriendo de que ellas más bien tenían que matar a Betty y asimismo matar a su sobrino. De acuerdo ante las versiones asentadas hacia la gente del Ministerio Público, se dictó de que ellas planearon con una semana de anticipación el asesinato, según por sugerencia de un brujo, que su cuñada Beatriz Sánchez López y su bebé de tan solo 3 meses de edad querían embrujarlas para quedarse con los bienes de su suegro. Se mencionó que bajo engaños llevaron a Beatriz y a su bebé hacia su casa para poder quitarle la vida. En ese momento, la policía, llamaron al curandero para hacer un encaramiento y así responsabilizarlo de culpa o de no culpa. En ese momento, el curandero comentó que en realidad él no conocía a esas mujeres. Ellas fueron condenadas a 80 años de prisión
y fueron recluidas en el Centro de Readaptación Social en Tulancingo. Y bueno, sin más que decir, hasta aquí el video del día de hoy. Un video aberrante, ya que Betty tan solo tenía 16 años y tenía un bebé de tan solo 3 meses. Estas gemelas eran 2 y Betty, pues al ser una madre primeriza, supongo, y tener a su bebé en brazos, era muy imposible de que ella pudiera defenderse, o al contrario, ir a buscar problemas a casa de sus cuñadas sabiendo que eran 2. Un caso muy triste y la verdad, a mi punto de vista, más de ser como que los estaban salvando de una brujería, era más bien como celos, envidia, rencor hacia su cuñada. Pero en realidad esto no lo vamos a saber nunca. Y sin más que decir, hasta aquí el video del día de hoy. Nos vemos en un próximo video.